Vamos, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Conociendo tu Fe Católica. Bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro interactivo que ustedes y nosotros hoy, con la gracia de Dios, vamos a tener. Les pido pues, como cada semana, que estén atentos, que tengan su pluma, su lápiz, para que puedan tener la evidencia por escrito de lo que aquí puedan captar, de lo que puedan anotar. Hoy, como todas las semanas, vamos a ver un tema diferente, algo muy especial. No sin antes decirles pues que mi compromiso con ustedes es llevarles trozos de conocimiento de la fe católica, de todo aquello que nos hace a nosotros ser católicos, de todo eso por lo que nosotros decimos ser católicos. Cuando tenemos el conocimiento de la fe, es así que nosotros podemos enamorarnos de la fe. Por consiguiente, enamorarnos de la iglesia, de esta iglesia que es el pilar y la base de la verdad, como lo dice en 1 Timoteo 3:15, y en 1 Timoteo 2:4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Es por eso que nos damos a la tarea de anunciar el Evangelio, de explicarlo a detalle para que todos podamos tener la oportunidad de conocerlo, por tanto, amarlo. Porque quien conoce su iglesia, entre más la conoce, más la ama. Hay quienes se han retirado de ella y quienes se han salido, pero la mayoría de los que se han retirado no han conocido la fe, no han conocido la fe católica. Yo les he preguntado lo básico de la fe a los que se han retirado y no saben responder. Eso me confirma cada vez más que los que se van de la iglesia católica es por desconocimiento. Cuando dan sus argumentos, dan argumentos de lo que no es la iglesia. Es por eso la importancia de que ustedes y nosotros, de que tú y yo, podamos informarnos, formarnos en la fe. Para eso está diseñado este programa, Conociendo tu Fe Católica. Bueno, pues el tema de hoy es acerca del bautismo. Vamos a hablar sobre este sacramento instituido por Jesucristo y confiado a la iglesia. ¿Para qué es? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Qué ganamos con ser bautizados? Esas multitud de preguntas van a ir respondiéndose a lo largo de estos escasos 50 minutos que tenemos efectivamente. ¿Qué es el bautismo? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy, y que nosotros los católicos tenemos un compendio, tenemos un catecismo de la Iglesia Católica en nuestras casas. Los que no lo tengan, pues para que lo consigan, y allí pueden tener el acceso a la información total, básica de la fe. Ahí pueden consultar casi cualquier tema que incumbe a la fe. Y según este catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1213, nos dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Esta es la definición del bautismo. Nos dice que es el fundamento de toda la vida cristiana y el pórtico de la vida en el Espíritu. Es el acceso a la vida de la gracia, a la vida divina.
es la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Es como entrar, ingresar a una vida nueva. Es la regeneración del ser humano. Deja la vida con la consecuencia del pecado original y entra a la vida divina que Dios ha tenido a bien compartir con su máxima creación, con su criatura predilecta, que es el ser humano. Sabemos que el bautismo ya era una prefigura en el Antiguo Testamento. Ya sabemos también, como lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo del 1 en adelante, dice: la religión de la ley, o sea, el Antiguo Testamento, contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Siempre debemos entender, cuando incursionamos en el Antiguo Testamento, que son las dos grandes partes que tiene la Escritura, la Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antigua Alianza, Nueva Alianza. Cuando leemos el Antiguo Testamento tendrá que ser siempre a la luz del Nuevo Testamento. Y en la Escritura nos acaba de decir, en Hebreos 10, en el versículo 1, que contiene este Antiguo Testamento la prefigura, pues una sombra de las cosas, pero no la realidad, no la verdadera figura de las cosas. Quise entrar con este texto bíblico porque el bautismo también tiene una prefigura en el Antiguo Testamento. Podemos leer como dato en el Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14. Dice: dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Es el corte quirúrgico del prepucio del varón. Esa es la circuncisión. Dios mandó a Abraham que todo varón fuera circuncidado. Vamos a ver qué otras condiciones puso. Versículo 11: ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que hayan nacido en tu casa o hayan nacido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es la alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. No circuncidarlos es abandonar la alianza de Dios con el pueblo de Israel, o sea que era grave. Y esa señal era física, era en la carne, pues la circuncisión, eso es lo que era. Aquí tenemos pues ya la prefigura del bautismo. Dice: todo varón a los 8 días de nacido ya era parte del pueblo de Dios, siempre y cuando fuera circuncidado. Y ese niño no sabía nada, ni se le preguntaba nada. Era muy doloroso, sí, porque era un corte quirúrgico en la piel. Y sin embargo, era más ganancia que un dolor de un momentáneo ser parte del pueblo de Dios, para pertenecer a la alianza de Dios. No era más que un gesto externo de una convicción, claro, interna de ser pertenencia de Dios. Bien, el significado pues del bautismo, vamos a dar estos datos básicos para que los tengamos y después no tengamos que volver atrás para referirlos y así tener un entendimiento claro de lo subsecuente. Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver el numeral 1214. Allí encontramos lo que significa la palabra bautismo. Dice: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra
mediante el que se celebra. Bautizar, baptisein en griego, es una palabra griega, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Entonces la palabra bautismo significa sumergir. Después vamos a ver cómo el bautismo del Nuevo Testamento ya es sumergir no en agua, sino en el Espíritu Santo. Ya no en agua. El agua ya quedaría en segundo término, solo como un signo visible de la realidad invisible, que es la misma acción de sumergir en el Espíritu. Bien, bautismo, hay tres modos de bautismo. Inmersión en el agua o con aspersión también, y bautismo de sangre y bautismo de deseo. La primera en agua, pues sabemos que es la manera común en la que nosotros realizamos. Y para hablarnos del bautismo de sangre y de deseo, vamos a recurrir nuevamente al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1258. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el de deseo del bautismo, proceden los frutos del bautismo sin ser sacramento. Vemos cómo en Marcos 10:38 el mismo Cristo recibió el bautismo de sangre. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis. Luego hace una pregunta, dice: ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Eso se lo dijo a los apóstoles, directamente a Juan y a Santiago, que le pedían los primeros lugares cuando no estuviera en su gloria, pero que no sabían lo que pedían. Y él les dijo: bueno, pues pueden beber de la copa que voy a beber. Les preguntó, dice: o ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir. Sin embargo, él ya lo había bautizado Juan para ese entonces. Él se estaba refiriendo al bautismo de sangre. Ese bautismo de sangre que Jesús recibió fue en la cruz. Sin embargo, no fue sumergido totalmente, meterse a algún río, como muchos dicen, hasta que esté sepultado por el agua. Eso significa, ¿no? Estamos hablando de que la palabra bautismo significa sumergir, y que Cristo, al derramar sangre, fue sumergido en el bautismo de sangre, o sea, sumergido en la muerte, para luego recuperar la vida al tercer día. También, así después, va a venir la explicación del mismo Cristo, del mismo San Juan, donde nos dice: pero el que viene tras de mí, ese que no soy digno de desatarle ni la correa de sus sandalias, ese los bautizará con el Espíritu Santo. Dice: porque yo bautizo con agua, pero ese los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ven? Es la manera en que nos sumergimos a la vida de Dios. Algunas personas lo toman literal, y que si no se sumerge la persona hasta que se tape completamente en el agua, que no valió, cuando eso es totalmente erróneo. Entonces, ¿quién puede bautizar? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1256, nos habla que solamente por urgencia de que alguien esté casi para morir, o que no tenga oportunidad de conservar la vida mucho tiempo, que dé signos de que no puede esperar mucho, es cuando cualquier persona, incluso no bautizada, teniendo el deseo o la convicción de hacer lo que la Iglesia hace, él puede administrar el sacramento siempre y cuando haya el elemento agua limpia, y que pronuncie la fórmula que el mismo Cristo nos enseñó en Mateo 20, 18 y 19.
Bautícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es así como esta persona puede derramar agua en el bebé o en la persona que no esté bautizada. Puede decir el nombre, fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo es válido, porque tiene el deseo de hacer lo que la iglesia hace, y sin olvidar que es por causa grave, porque ya no se puede dar un tiempo de espera para llevarlo a la parroquia o al templo, donde lo pueden bautizar con todo el ritual. Si esa persona, ese niño, ese adulto que no se ha bautizado, lo bautizan de esa manera, ya no se puede bautizar nuevamente. En caso de que se salve, solamente hay que llevarlo a que le administren el ritual o los ritos que no se le administraron en su momento, pero no volverlo a bautizar, sino ya crismarlo, ponerle el aceite y todo, pero ya bautizarlo con la fórmula tradicional ya no, porque es una sola vez. Entonces, como sabemos, el bautismo de Juan habla de eso. Hechos 19, 4, 5 dice: Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, de Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Bien, aquí nos explica que Juan solamente bautizaba con un bautismo de agua, no tanto para que el Espíritu Santo viniera a las personas, un bautismo de arrepentimiento, y con un signo que era el agua, simplemente. No era el bautismo que hoy conocemos, el que instituyó Jesucristo. Podemos pues decir que la circuncisión era para los niños y para los adultos, para todos los de la casa, ¿verdad? Esa prefigura de la que hablábamos en el Antiguo Testamento, para pertenecer al pueblo de Dios, tenía que haber un ritual, tenía que haber un gesto externo de una condición interna, de ser propiedad de Yahvé, del Señor, del único Dios. En Génesis 17, 24, 27 nos hablan de que ya se pueden pertenecer al pueblo, ya sea grandes o pequeños, no importaba la edad, de preferencia pequeños. Veamos Génesis 17, 24, 27. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Abraham conoció al Señor a los 75 años. Él le dio la promesa de descendencia, de una tierra y también descendencia. Y fue hasta los 99 años cuando se circuncidó Abraham, ya anciano. Israel, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó de la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. En el versículo 25 dice Ismael, yo dije Israel, ahí hay un error. Ismael, su hijo, el que tuvo con la esclava, tenía 13 años cuando se circuncidó, dice. El mismo día se fue circuncidado Abraham y su hijo Ismael. Entonces el versículo 27 nos dice: y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Entonces había adultos también. Y en aquel tiempo, pues, 2000 años antes de Cristo fue esto, poco menos de 2000 años, 1900 años por ahí, que sucedió esto. Ya desde entonces estaba este gesto externo de la circuncisión, y era para niños, para adultos, para ancianos, para pertenecer al pueblo elegido de Dios. Isaac fue circuncidado a los 8 días de nacido. Isaac fue el hijo de la promesa de Isaac con su esposa Sara. Entonces en Génesis encontramos este relato en el 21, 3, 4. Abraham puso a su hijo
Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. ¿Ven? Si ella conocía a Dios y sabía la manera en que había que pertenecer al pueblo de Dios, a la alianza de Dios, pues él no iba a esperar a que Isaac tuviera 99 años como Abraham para circuncidarlo. No, él quería que perteneciera al pueblo de Dios inmediatamente, como se lo había mandado Dios, a los 8 días. Y el niño no sabía nada de eso, y sin embargo era doloroso. Entonces hay otra prefigura del bautismo, que fue la nube que los acompañaba en el desierto y el mar rojo, el que atravesaron cuando dejaron la esclavitud de Egipto. Incluso lo hicieron esa vez sin tocar el agua, en terreno seco. En 1 Corintios 10, 1, 2 dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y en Éxodo 14, 22 dice: los israelitas entraron en medio del mar en seco, y las aguas formaban muralla a la derecha y a la izquierda. Pasaron en seco. Y dice en la Biblia que fueron bautizados por el mar y por la nube. ¿Se sumergieron en agua? No, en seco, dice. ¿Ven? Eran sumergirse a la vida de Dios, a la libertad, por el acompañamiento del Espíritu, que era la nube. Entonces, cuando tomamos la palabra literal, sumergir, entonces, por eso en la iglesia es muy criticada por los protestantes cuando dicen: no vale ese bautismo porque nomás le echan agüita poquito. Tienen que sumergirlos, porque incluso la palabra es sumergir. Sin embargo, ¿qué dice? Una prefigura del bautismo es que salieron de Egipto, atravesaron el mar en seco y fueron bautizados por la nube y el mar. Entonces, sumergir es algo más profundo que tomarlo literal. La circuncisión en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en el que tú y yo vivimos, en la plenitud de los tiempos después de Cristo, ahora ya no se circuncidan. Este gesto de cortar el prepucio a los niños cambió, pero lo cambió Jesucristo. No lo cambió alguien porque se le ocurrió, no lo cambió la iglesia, no lo cambiamos nadie más que por la orden de Jesucristo. Veamos pues Colosenses 2, 11, 12. Dice: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Bien, dice, ahora esta circuncisión, o sea, para pertenecer al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia que fundó Cristo en Mateo 16, 18, que es el nuevo pueblo de Dios, el cristianismo, ahora ya se cambió el gesto de circuncidar a el gesto de bautizar. Así fueron sepultados con Cristo para resucitar con él. Ahora es el bautismo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no eran importantes las mujeres. Por eso solo podían circuncidarse los hombres. La mujer no tiene nada que circuncidarle, no se puede. Por eso eran cosas, pertenencias del hombre. Era cero a la izquierda, no tenía valor. Sin embargo, ahora por medio del bautismo, la mujer puede entrar al plan de Dios, a la nueva alianza de Jesucristo, que pactó por medio de la cruz, su vida, pasión, muerte y resurrección, por la Pascua de Cristo. Ahora todos vino a dar la dignidad a la mujer, el mismo valor por ser hija de Dios, aunque en su papel de mujer y el hombre en su condición de hombre. Entonces,
Es por eso que Cristo instituyó el bautismo ahora de esta manera, por medio de la inmersión o sepultarlos en su muerte y en su resurrección por el Espíritu, con un gesto externo del agua, que queda en segundo lugar, y que para muchos hermanos no católicos es en primer lugar. No, el agua tiene que meterse hasta adentro, entonces si no hay agua, pues no hay salvación. Entonces, no, la vida de Dios es más profunda que una simple cuestión material, ¿verdad? Entonces, el nuevo bautismo ya no será con agua, sino el Espíritu Santo, como les decía. Marcos 1, 7, 8 dice, y proclamaba, detrás de mí, es Juan el que dice eso, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para bautizarnos, que significa sumergir en el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Tenemos que ir a un río, como dicen algunos hermanos separados, para sumergirnos hasta abajo? No es necesario. Acuérdense cuando Jesucristo se bautizó, que se sumergió en el río Jordán, pero cuando descendió el Espíritu Santo sobre él, por esa acción del bautismo, era fuera del agua. Fue el que fue sumergido en el Espíritu, fuera del agua, dice en la Biblia, no cuando estaba bajo el agua. Entonces, ahí vemos cómo el signo del agua queda en segundo término. Puede ser por aspersión, que se le empape bien la cabeza, no importa. Por inmersión también es válido. La Iglesia Católica practica las dos cosas. Entonces, ¿por qué bautizamos en la Iglesia Católica niños? Porque hay una premisa protestante que nos reclama, nos dice, nos critican, que dice, por el bautismo no somos salvos, pues el bautismo solo es como un segundo paso de la salvación. Eso es lo que dicen los hermanos que sí son católicos porque fueron aquí bautizados, pero que se hacen llamar con otro nombre ahora, que son cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, todos salieron de la Iglesia Católica, pero por desconocimiento de la Sagrada Escritura, y creen que deben bautizarse nuevamente cuando está prohibido por la Sagrada Escritura. Podemos ver en Efesios 4:4, dice, habrá un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, un solo Padre de todos que lo llena todo, un solo bautismo. Pero la rebeldía pues es consecuencia de la ignorancia, ¿verdad? De la Sagrada Escritura. Entonces ellos dicen, bueno, el bautismo no salva, lo que salva es que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos. Pero vemos cómo en Mateo 7:21 dice, no todo el que diga Señor, Señor, sino el que haga mi voluntad, y la voluntad de Dios es que sean bautizados. Y si el bautismo, ya vimos cómo fue prefigura en el Antiguo Testamento, era la circuncisión, ahora como en Colosenses 2:11 vemos que ahora se cambió por el bautismo. No habla nada de edades, eso quedó igual. Pertenecer al nuevo pueblo de Dios ahora por el bautismo. No dijo, se va a cambiar por el bautismo, como lo dice la Escritura en Colosenses 2:11, y va a cambiar la edad, ahora puros adultos. No dice eso, cambió la forma nada más. Y los niños a los 8 días ya tenían que pertenecer al pueblo de Dios, o para tener el beneficio de todas las bendiciones espirituales desde niño, ¿sí? La protección de Dios, la inmersión a esa vida divina en el Espíritu, ahora en el nuevo pueblo de Dios, con el bautismo. Y han inventado que solamente es para los adultos, pero es un invento de seres humanos, incluso en contra de la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver eso. Un niño no cree, dicen ellos, por tanto, primero hay que enseñarle para que crean y luego se puede bautizar. Ellos dicen esto basándose en Marcos 16:15-16. Y les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Dice, el que crea y sea bautizado se salvará, dicen ellos, porque en la Biblia dice, y un niño no puede creer.
así que no puede ser bautizado. Pero no leen lo que dice, lo que sigue, dice, y el que no crea se condenará. Entonces porque no cree, se va a condenar. O sea, hacen un enredo. No puedes tú tomarlo esto literal. Aquí estaba hablando San Marcos a gente pagana, a gente que no conocía a Dios, que no conocía el cristianismo. Tenemos que saber el contexto histórico para darnos cuenta en qué contexto se escribió esto. Marcos predicaba para personas adultas, para convencerlos, para persuadirlos, para entregarles el evangelio, para que lo aceptaran y se convirtieran, y que esas personas adultas fueran bautizadas. Entonces, una vez bautizadas, pues una vez que les predicara, creyeran y luego fueran bautizadas, ya eran incluidos en el nuevo pueblo de Dios. ¿Cómo San Marcos va a decir primero que bauticen? No, porque nadie puede llegar a un pueblo que no conoce a Dios tomando a todos los niños y bautizándolos, te van a sacar a pedradas. Primero tienes que persuadir a los adultos. Por eso Marcos dice, el que crea y sea bautizado. Y una vez convenciendo a los adultos, entonces ya pueden ellos incluir a los niños. La práctica católica enseña eso mismo, lo que dice Marcos. De hecho, en el Código del Derecho Canónico, en el 865, dice, para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Se le ha de exhortar además que tenga dolor de sus pecados, o sea, arrepentimiento. ¿Ven? La iglesia practica eso, pero no se queda solo con eso, porque la escritura habla de dos cosas: bautismo de adultos, porque llegó la buena noticia. ¿A quién se la va a predicar? ¿A los niños? No, ellos no tienen potestad por sí mismos, no pueden decidir ellos por sí mismos. Tienen que predicarse a los adultos, obviamente. Por eso San Marcos predica de ese modo: el que crea y se bautiza. Pero no solamente hay esa modalidad de ser bautizado siendo adultos, que lo hace también la iglesia. También, para ser discípulos, primero hay que ser bautizado y luego enseñar. Al contrario, primero bautizarlos y luego enseñarlos para que crean. Marcos dice primero que enseñarlos para que crean y luego ser bautizados. Pero en Mateo 28, del 18 al 20, dice lo contrario. No es que la Biblia se contradiga, sino que hay las dos formas. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así se hacen discípulos, bautizándolas. Y aparte, aquí se instituye el sacramento del bautismo. Jesús lo instituye la fórmula de cómo se debe bautizar. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo está diciendo? El que tiene todo el poder. Por eso nosotros le creemos y bautizamos con esa fórmula. Dice, id pues a ser discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué viene después? Dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Después, enseñarles. ¿Ve? Lo contrario que Marcos. No es que se contradiga la Biblia, sino que también la iglesia hace y practica eso. Bautiza niños. Código del Derecho Canónico 868 dice, para bautizar lícitamente a un niño se requiere que den su consentimiento los padres, al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen las veces de padres o tutores. Que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. ¿Ve? Se bautizan niños también. La iglesia hace las dos cosas, porque la Biblia habla de que se pueden hacer las dos cosas. Pero los protestantes se quedan nomás con Marcos 16, 15, 16. ¿Ven por qué a veces nombramos a esas congregaciones sectas? Ahora sí ven por qué. Porque toman secciones de las verdades de fe. No es que sean mentiras, sino que no viven la plenitud de Cristo. O sea, todo completo. Una parte se le llama sección,
secta, ¿ves? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Bien, una vez aclarado eso, que es erróneo pues que se queden con una sola cosa, bautizar solo adultos, y que la Biblia no dice que bauticen niños. Bueno, eso tendríamos que verlo, ¿verdad? Y lo vamos a ver de una vez, porque luego me preguntan, ¿dónde dice la Biblia que hay que bautizar niños? Podemos ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, donde Pedro predicó por primera vez, lleno del Espíritu Santo, y con esa predicación se convirtieron más de 3,000 personas, que eran hombres, sin contar mujeres y niños. Dicen, al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Estamos hablando de las personas que oyeron la predicación de Pedro, que se arrepintieron y que se conmovieron y querían cambiar de vida. Por eso dice en el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Y aquí viene para qué es eso de bautizarse. Dice que se bauticen, pero aquí explica para qué. Para que sus pecados sean perdonados, número 1. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Número 2, por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Versículo 39, porque el don de Dios es para ustedes. Habla del Espíritu Santo, que se adquiere a través del bautismo. Y hasta ahí muchos leen, dicen, ven, es para adultos. Allá había puros adultos. Porque en el versículo 41 dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Y la Biblia siempre cuando cuenta, habla de números de personas, solamente cuenta a los hombres, sin contar mujeres y niños, porque en la cultura judía no contaban las mujeres. Esto vino después, en la revelación de Jesucristo, cuando ya al leer el contexto general de la Biblia, habla de la dignidad que ahora le da a las mujeres, y que las incluye por medio del bautismo al nuevo pueblo de Dios. Bien, sigamos leyendo el versículo 38, se lo voy a leer de nuevo. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Van a encontrar esta frase en Hechos 2:38, porque el don de Dios que se da por medio del bautismo es para ustedes, les habló a los 3,000 hombres, y para sus hijos. De los 3,000 hombres, no habría por ahí en su familia, en su haber, alguno no tendría en su familia niños pequeños, en 3,000 hombres. Y acuérdense que no eran hombres de familia, padres de familia como hoy, que solamente quieren tener uno, tener dos. No, eran judíos, donde el mandato de Dios se les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Judíos tenían de 8 para arriba. En los 3,000 hombres no habría un niño ahí. Usa la lógica nada más. Ya ni siquiera te pido que te aprendas 10 citas bíblicas para que sepas estas verdades de fe. Claro que lo había. Dice, porque el don de Dios, o sea, el Espíritu Santo que se da por el bautismo, es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. A los que el Señor quiera, no a los que algunas personas andan diciendo nada más que los adultos. No es a los que ellos quieran, es a los que el Señor quiera, como dicen. Yo le creo a la Escritura, yo no le creo a las palabras de hombre, yo le creo a la palabra de Dios. Si tú le crees también, bueno, qué bueno, ¿verdad? Es cual debe ser. Entonces, otra de las preguntas, de las grandes preguntas, es ¿qué ganamos con bautizarnos, verdad? Sabemos que hay 3 grandes cosas que podemos ganar. Se nos borra el pecado original, ya lo vimos en Hechos. Somos injertados en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, como lo dice en Colosenses 1:24, que es su cuerpo. 1, dijimos, se nos perdona y se nos borra el pecado original. Nos hace miembros de la iglesia,
del nuevo pueblo de Dios, y somos herederos del reino de los cielos, de la promesa del Padre. Entonces son tres grandes cosas, y de ahí se derivan muchas más. Dicen, sí, pero como los niños no tienen pecado, bueno, como dice la Biblia en el Salmo 50, algunos es Salmo 51, dice, pecador me concibió mi madre, desde el vientre de mi madre soy pecador. Ya hay un indicio de que sí nacemos con esa consecuencia, no un pecado personal, porque el niño no lo hizo, sino el del pecado original. ¿Qué es el pecado original? La ruptura de la amistad entre Dios y el hombre desde Adán y Eva, que se vino a romper esa enemistad con la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, con la Pascua de Jesús. Ahí se rompe la enemistad, y esa muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo es lo que da valor al bautismo. Por medio del bautismo es el vehículo por el que nosotros adquirimos toda esa gracia de salvación que Cristo dejó. ¿Sí? Entonces, en Juan 3, del versículo 3 al 6, dice, Jesús le respondió a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del Espíritu es espíritu. ¿Ven? En esta lectura ya podemos entender que el bautismo es para entrar al cielo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar. Nacer a la gracia, nacer de nuevo. Dos cosas ganamos según esta cita bíblica, y hay muchas más. Dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Qué necesita un niño para ser bautizado? Haber nacido. Lo que nació es carne, lo que nace de la carne es carne. Pero si quieres que nazca a la gracia de Dios, a que se le devuelva esa gracia santificante, que es uno de los efectos del bautismo, es necesario que se bautice, porque lo nacido del Espíritu, es vida, ¿verdad? Entonces, vamos a leer de una vez la cita esa por la que muchos dicen que no se debe bautizar a un niño porque no tiene pecado. Bien, pues un niño no tiene por qué bautizarse, dicen los protestantes, porque no tiene pecado. Yo les puedo decir, Jesús tampoco tenía pecado. Veamos lo que dice la Biblia al respecto, porque si Jesús no tenía pecado, ¿para qué se bautizó? En Mateo 3, 13 y 15 dice, entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Versículo 14. Pero Juan trata de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, deja ahora pues, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Ve cómo? Dice Juan, en pocas palabras dijo, yo soy el que soy pecador, yo soy el que necesito del bautismo, no tú. Jesús no tiene pecado. Y no le aplaudió Jesús por eso. No le dijo, tienes razón Juan, no necesito bautizarme porque no tengo pecado. No le dijo eso, sin embargo dijo, deja ahora pues, conviene que así cumplamos toda justicia. Es para cumplir la voluntad, la justicia de Dios. Dios da el Espíritu Santo, dice, hay quienes se empeñan en frustrar el plan de Dios e impiden el bautismo a los que no tienen pecado, supuestamente a los niños. Lucas 7, 29, 30. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios. ¿Ves? La justicia de Dios. Reconocieron todo el pueblo, incluso algunos publicanos. Acuérdate que antes le dijo Jesús a Juan, pues conviene que así cumplamos toda justicia, bautízame. Entonces en Lucas 7, 29, 30 dice, todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios
haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero ahí había personas que se negaban a eso, que negaban que tenían que ser bautizados, como ahora hay gente también. No los bautices, a los niños no tienen pecado. Versículo 30. Pero los fariseos, así se llamaba, y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ¿Tú quieres frustrar el plan de Dios en tus niños? ¿Lo quieres frustrar porque alguien te calentó la cabeza diciendo que los niños tienen pecado y no tienen por qué bautizarse? Jesús no tenía y dijo que se haga la justicia de Dios. Sin embargo, hay gente diciendo que no se bautiza. Estamos viendo bíblicamente esta cuestión. Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de todos los hechos y también del Espíritu Santo que se ha dado a los que le obedecen. ¿Tú le obedeces? Sí, entonces bautiza a tus niños. Siempre habrá quienes no quieren hacer la voluntad de Dios, siempre habrá. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles. Háganlo. Los protestantes dicen no, primero que les enseñen y después que se bauticen. Y Cristo dice, Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Hay gente que por no querer hacer la voluntad de Dios se ha salido de la iglesia a hacer su propia voluntad y cree que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús no se bautizó a los 8 días de nacido? ¿Por qué no se bautizó pequeño? Les voy a dar la razón. El Padre Dios envió a bautizar a Juan el Bautista. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Pero dice, aquel que me envió a bautizar. Entonces, el que tenía que bautizar no era nadie más que Juan. Entonces, cuando Cristo nació, ¿quién lo iba a bautizar? Si Juan tenía 6 meses de nacido, cuando Jesucristo nació, le llevaba 6 meses de edad, mayor Juan 6 meses que Cristo. Lo iba a bautizar Juan con 6 meses de nacido, iba a bautizar a Jesucristo con 8 días de nacido. Es una incoherencia, o sea, es un desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Hasta que Juan creció, bautizó porque Dios lo envió a Jesucristo, y Jesucristo ya grande. Pero ahora, para que pertenezcan al pueblo de Dios, ¿por qué tengo que esperarme para que se le den todos los tesoros a mi hijo? La gracia santificante, ser amigo de Dios. La gracia bautismal, que es lo que da el bautismo propiamente, que es el ser hijo de Dios, ser heredero del reino de los cielos y ser parte de la iglesia. Y la gracia sacramental, que es como un sello con el que somos marcados, y somos marcados para ser reconocidos en el último día por Jesucristo, y así podamos salvarnos, como dice en Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Quieres que tu hijo sea reconocido el día de la redención? Séllalo con el bautismo en el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve? Y ese Espíritu Santo no actúa, no llega, no viene, si no es por el bautismo, según Hechos 2:38, porque el bautismo es para que reciban el don de Dios ustedes y sus hijos. Es por eso que por el bautismo ganamos mucho más de lo que piensas. Y te voy a dar algunas citas bíblicas de tarea. Por ejemplo, eres una nueva creación. 2 Corintios 5:17. El bautismo nos santifica. 1 Corintios 6:11. Somos partícipes de su naturaleza divina por el bautismo, por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:4. Somos sellados por el Espíritu Santo, que eso lo acabo de decir. Somos revestidos de Cristo. Somos uno con Cristo. Somos propiedad de Cristo. Somos herederos de la promesa. Y la promesa dice
Primera de Juan 2:25, que es la vida eterna. Todo eso lo vas a encontrar en Gálatas 3, 27, 29. ¿Quieres que tu niño se revista de Cristo? Sea uno con Cristo, propiedad de Cristo, herencia de la promesa, bautízalo. Le dejarás de dar todos esos tesoros, todos esos beneficios, si le crees a esas personas que por ignorar la Escritura dicen que los niños no se deben bautizar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 9. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Dios. ¿Quieres que tu hijo le pertenezca a Cristo? Sí. Bautízalo al mes de nacido, a los 2 meses, a los 8 días. Pero no esperes por ideas humanas que te meten en la cabeza a que cumpla 12, que cumpla 15 o 30 como tenía Jesucristo. Ese es un error. Primero que me los aseguren de vida. Porque si muero sin el bautismo, según Juan 3, 4, 5, dice, quien no nazca de lo alto, por el agua y por el Espíritu, no puede ver el reino de los cielos, de lo que estamos perdiéndonos. Si quieres ser parte del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 12, 13. Templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19. El bautismo salva, nos da una buena conciencia, una renovación interior. 1 de Pedro 3, 20, 21. Tito 3, 5. Por medio del bautismo abrazamos la fe. Hechos 19, 2, 3. Podemos entrar al cielo, nacer a la gracia. Juan 3, del 3 al 6. Tenemos una vida nueva por el Espíritu y esa se da por el bautismo. Somos injertados en Cristo. Vamos a resucitar con Él. Dejar de ser esclavos del pecado. Nos da la fuerza el bautismo para dejar el pecado. Romanos 6, 3, 6. Para el perdón de los pecados. Hechos 2, 38, 39. Para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2, 22, 16. Por el bautismo llegamos a ser hijos de Dios. Romanos 8, del 14 al 16. Revisa todas estas citas bíblicas que te acabo de dar y verás cómo se nos caerán las vendas de los ojos solamente por conocer la Sagrada Escritura, y no le vamos a creer a personas que malinterpretan la Sagrada Escritura por tomar la interpretación personal que está prohibida por la propia Biblia. Segunda de Pedro 1:20, prohibido. Segunda de Pedro 3:16, ahí están las consecuencias de que tú interpretes personalmente la Escritura y no como la Iglesia de Dios, que es pilar y base de la verdad, te lo dice, como lo dice en 1 de Timoteo 3:15. Que el Señor te bendiga, tengas una buena noche y pues damos por concluido este tema. Esperamos que te haya servido para aclarar nuestras dudas y conocer nuestra fe católica. Tenemos un encuentro, tenemos una cita para la próxima. Nos vemos y que todos sean incluidos en la vida de Dios, pues somos bautizados, y que esa flama del Espíritu Santo sea acrecentada por la predicación de esta noche, y como lo dice en Romanos, por la predicación se nos da la fe, acogemos la fe. Espero que hoy haya crecido un poco nuestra fe y nuestro conocimiento de la misma para poder ser salvados, como dice la Escritura. Dios te bendiga, nos vemos, que pases buena noche.